En las frías calles de Madrid, entre el bullicio de una ciudad que nunca duerme, Ernesto Salgado, de 72 años, se acurrucaba bajo un puente, tratando de protegerse del viento helado que azotaba la noche. Sus manos, una vez fuertes y hábiles, ahora temblaban mientras ajustaba el viejo abrigo raído que se había convertido en su única protección contra los elementos. Hacía apenas 6 meses, Ernesto vivía en una lujosa mansión en las afueras de la ciudad, rodeado de comodidades y atendido por un séquito de sirvientes. Ahora, su hogar era un trozo de cartón y una manta deshilachada. El contraste no podía ser más cruel. Ernesto cerró los ojos, recordando cómo había llegado a esta situación. Su mente viajó al pasado, a los días en que era el temido y respetado CEO de Salgado Enterprises, una de las empresas más grandes de España. Había construido su imperio desde cero, convirtiendo la pequeña tienda de electrodomésticos de su padre en una corporación multinacional. Durante décadas, Ernesto había sido imparable. Su visión para los negocios parecía casi sobrenatural. Cada decisión que tomaba se convertía en oro. Los medios lo llamaban el Midas de Madrid, y él se deleitaba con la atención y el poder que venían con ese título. Pero el éxito tiene un precio, y Ernesto lo había pagado con su familia. Su esposa, Magdalena, lo había dejado hacía años, cansada de competir por su atención con la empresa. Sus 2 hijos, Rodrigo y Carmen, habían crecido prácticamente sin un padre presente. Rodrigo, el mayor, había seguido los pasos de su padre en la empresa, convirtiéndose en un ejecutivo implacable y ambicioso. Carmen, por otro lado, se había alejado completamente, casándose joven con un artista al que Ernesto nunca aprobó. Ernesto suspiró, el frío aire de la noche punzando sus pulmones. ¿Cómo había pasado de tenerlo todo a no tener nada? Todo había cambiado el día que su hijo mayor, Rodrigo, convenció a la junta directiva de la empresa familiar de que Ernesto ya no estaba en condiciones de dirigir el negocio. Con argumentos sobre su edad avanzada y supuestos errores en la toma de decisiones, Rodrigo logró que su padre fuera destituido y posteriormente desheredado. Ernesto recordaba con amargura aquel día fatídico. Las palabras de Rodrigo aún resonaban en sus oídos. «Lo siento, papá, pero es por el bien de la empresa. Ya no estás en condiciones de manejar algo tan grande. Es hora de que descanses y nos dejes tomar las riendas». Pero el descanso que Rodrigo tenía en mente para su padre resultó ser mucho más drástico de lo que nadie hubiera imaginado. En cuestión de semanas, Ernesto se encontró sin acceso a sus cuentas bancarias, expulsado de su propia casa y con todos sus bienes congelados por supuestas irregularidades financieras que Rodrigo había descubierto. La caída había sido rápida y brutal. De repente, el hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies se encontraba mendigando en las calles que solía recorrer en su limusina. Los primeros días habían sido un infierno de confusión y negación. Ernesto había vagado por la ciudad, incapaz de comprender cómo su vida había dado un giro tan dramático. Había intentado contactar con viejos socios y amigos, pero las puertas que una vez se abrían de par en par ante su presencia ahora permanecían firmemente cerradas. Nadie quería estar asociado con un hombre caído en desgracia, especialmente uno acusado de fraude financiero. Sin recursos y sin nadie a quien acudir, Ernesto terminó en las calles. Su orgullo le impidió buscar ayuda entre sus antiguos amigos y socios, temiendo la humillación y la lástima. Prefirió desaparecer, convertirse en uno más de los invisibles que pueblan las aceras de la gran ciudad. Los primeros meses en la calle habían sido una lección de humildad y supervivencia. Ernesto, el hombre que una vez había cerrado tratos multimillonarios, ahora luchaba por conseguir unas monedas para comprar un trozo de pan. Aprendió a dormir con un ojo abierto, a proteger sus escasas posesiones, a soportar el frío y el hambre. Pero lo más difícil de todo era la soledad. Las noches eran interminables, llenas de recuerdos y arrepentimientos.
Ernesto se preguntaba constantemente dónde se había equivocado, cómo había permitido que su propio hijo lo traicionara de esa manera. Mientras Ernesto luchaba por sobrevivir en las calles, a pocos kilómetros de distancia, en un modesto apartamento del barrio de Lavapiés, Diego Salgado, de 23 años, se preparaba para otro día de trabajo en la cafetería donde era camarero. Diego era el hijo de Carmen, la hija menor de Ernesto, quien había sido desheredada años atrás por casarse con un hombre que la familia no aprobaba. Diego apenas conocía a su abuelo. Los pocos recuerdos que tenía eran de visitas esporádicas cuando era muy pequeño, antes de que su madre fuera expulsada de la familia. Sin embargo, las historias que su madre le contaba sobre Ernesto siempre habían despertado su curiosidad. Carmen había criado a Diego con valores muy diferentes a los que ella misma había experimentado en su infancia. Le había enseñado la importancia de la empatía, la honestidad y el trabajo duro. Diego había crecido viendo a su madre luchar para mantener a la familia después de que su padre los abandonara. Había aprendido a valorar las cosas simples de la vida y a no juzgar a las personas por su estatus o riqueza. Esa mañana, mientras Diego caminaba hacia el trabajo, algo llamó su atención. Un anciano hurgaba en un contenedor de basura, buscando algo para comer. Había algo familiar en su postura, en la forma en que movía las manos. Diego se detuvo, intrigado. El anciano levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Fue un momento de reconocimiento mutuo, aunque ninguno de los dos podía creer lo que veían sus ojos. ¿Abuelo? ¿Zrenia?, murmuró Diego, acercándose con cautela. Ernesto retrocedió, asustado y avergonzado. No quería que nadie lo viera así, mucho menos su nieto al que apenas conocía. «Te equivocas, joven. No soy quien crees», respondió Ernesto, tratando de alejarse. Pero Diego no se dio por vencido. Había reconocido esos ojos, esa mirada que su madre tantas veces había descrito con nostalgia. «Sé que eres tú, abuelo. Soy Diego, el hijo de Carmen. ¿Me recuerdas?» Ernesto se detuvo, derrotado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «Diego, has crecido tanto. Yo no quería que me vieras así». Sin pensarlo dos veces, Diego abrazó a su abuelo, ignorando el olor y la suciedad. «Ven conmigo, abuelo. No puedes seguir viviendo así». Ernesto trató de resistirse, su orgullo luchando contra la necesidad desesperada de ayuda. «No, Diego, no puedo ser una carga para ti. Tu madre, ella no querría verme después de cómo la traté». Diego negó con la cabeza. «Te equivocas, abuelo. Mamá siempre habla de ti con cariño. Ella entenderá. Por favor, ven conmigo». Finalmente, Ernesto cedió. Con pasos temblorosos, siguió a su nieto hasta el pequeño apartamento que Diego compartía con su madre. El reencuentro entre Carmen y Ernesto fue emotivo y tenso a la vez. Años de resentimiento y dolor se mezclaron con el shock de ver a su padre en semejante estado. Carmen, sin embargo, no dudó en acoger a Ernesto. «Papá, ¿qué te ha pasado?», preguntó Carmen, ayudando a su padre a sentarse en el viejo sofá del salón. Ernesto, con la voz quebrada, relató los eventos de los últimos meses: la traición de Rodrigo, la pérdida de todo lo que había construido en su vida y cómo había terminado viviendo en las calles. Carmen y Diego escucharon horrorizados. A pesar de los problemas del pasado, Carmen no podía creer que su hermano hubiera sido capaz de algo así. «Tenemos que hacer algo», dijo Diego, con determinación. «No podemos permitir que el tío Rodrigo se salga con la suya». Ernesto negó con la cabeza. «No, hijo, ya no tengo fuerzas para luchar. Además, ¿quién creería a un viejo vagabundo frente a un exitoso empresario?». Pero Diego no estaba dispuesto a rendirse. Con la ayuda de Carmen, comenzó a investigar. Utilizando sus conocimientos de informática, que había estudiado antes de verse obligado a dejar la universidad por problemas económicos, Diego logró acceder a algunos correos electrónicos de la empresa familiar. Lo que descubrieron los dejó atónitos.
Rodrigo no solo había manipulado la situación para deshacerse de Ernesto, sino que también estaba involucrado en una serie de negocios turbios que estaban poniendo en peligro la estabilidad de la empresa. «Abuelo, mira esto», dijo Diego, mostrándole los documentos que había encontrado. «Rodrigo está desviando fondos de la empresa a cuentas en paraísos fiscales. Está arruinando todo lo que construiste». Ernesto miró los documentos con una mezcla de horror y tristeza. «Nunca pensé que Rodrigo sería capaz de algo así. Siempre fue ambicioso, pero esto es demasiado». Carmen, que había estado escuchando en silencio, habló. «Papá, tenemos que denunciar esto, no solo por ti, sino por todos los empleados de la empresa cuyo futuro está en peligro». Ernesto dudó. El miedo y la vergüenza aún pesaban sobre él. «¿Y quién nos creería? Soy un don nadie ahora, y ustedes... Bueno, hace años que no tienen relación con la empresa». Diego se puso de pie, con una mirada de determinación en sus ojos. «Yo sé quién nos creería. La tía Isabel, la hermana de la abuela. Ella siempre desconfió de Rodrigo, ¿verdad? Y sigue siendo miembro de la junta directiva». Ernesto asintió lentamente. Isabel, su cuñada, siempre había sido una mujer astuta y justa. Si alguien podía ayudarlos, era ella. Con la ayuda de Diego y Carmen, Ernesto se puso en contacto con Isabel. Al principio, ella se mostró escéptica, pero cuando vio las pruebas que Diego había recopilado, su actitud cambió completamente. «Ernesto, no puedo creer que Rodrigo haya llegado tan lejos», dijo Isabel por teléfono. «Te prometo que investigaré esto a fondo. Mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Estás bien?». Ernesto, con la voz temblorosa, le contó su situación. Isabel quedó horrorizada. «Ven a mi casa inmediatamente. No puedes seguir viviendo así». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Isabel, utilizando su posición en la junta directiva, inició una investigación interna. Las pruebas que Diego había descubierto fueron cruciales para destapar toda la trama de corrupción de Rodrigo. Mientras tanto, Ernesto, bajo el cuidado de Carmen y Diego, comenzó a recuperar lentamente su salud y su dignidad. El amor y el apoyo de su hija y su nieto fueron como un bálsamo para su alma herida. Carmen, a pesar de los años de distanciamiento, se dedicó en cuerpo y alma a cuidar de su padre. Le preparaba comidas nutritivas, le ayudaba con su higiene personal y pasaba horas simplemente sentada y lía a su lado, escuchando sus historias y compartiendo recuerdos. Diego, por su parte, se convirtió en el puente entre el mundo de Ernesto y la tecnología moderna. Le enseñó a usar un smartphone, le mostró cómo navegar por Internet y hasta le creó un perfil en redes sociales para que pudiera reconectarse con viejos amigos y colegas. Poco a poco, Ernesto fue recuperando la confianza en sí mismo. Las largas conversaciones con Carmen le ayudaron a procesar el dolor y la culpa que sentía por los errores del pasado. Diego, con su optimismo juvenil y su determinación inquebrantable, le recordaba constantemente que nunca era tarde para empezar de nuevo. Un mes después de que Diego encontrara a Ernesto en la calle, se convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva. Rodrigo, confiado en su posición, no sospechaba nada. La reunión comenzó como cualquier otra, pero pronto tomó un giro inesperado. Isabel tomó la palabra. «Señores, tengo información que cambiará el curso de esta empresa. Hemos sido víctimas de un fraude masivo, orquestado por nada menos que nuestro actual CEO, Rodrigo Salgado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo, pálido como un fantasma, intentó defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. Correos electrónicos, transferencias bancarias, contratos falsificados. Todo apuntaba a su culpabilidad. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió y Ernesto entró, acompañado por Diego. La junta quedó atónita al ver al antiguo patriarca de la empresa, a quien muchos creían muerto o desaparecido. «Caballeros», dijo Ernesto con voz firme,
He venido a reclamar lo que es mío por derecho y a salvar esta empresa de la ruina. Rodrigo, al ver a su padre, perdió toda compostura. ¡Tú! ¿Cómo es posible? Deberías estar muerto en algún callejón. Esas palabras sellaron su destino. La Junta, horrorizada por la crueldad de Rodrigo y conmovida por la historia de Ernesto, no tardó en tomar una decisión. Rodrigo fue destituido inmediatamente y se inició un proceso legal en su contra. Ernesto fue restituido como presidente honorario de la empresa, con Diego como su asistente personal. Pero la verdadera sorpresa vino después. Ernesto, en lugar de buscar venganza, propuso un plan de reestructuración de la empresa que incluía mejores condiciones para los trabajadores y un programa de responsabilidad social corporativa. «He aprendido mucho en estos meses en la calle», dijo Ernesto a la Junta. «He visto de primera mano el sufrimiento de los menos afortunados. Esta empresa tiene el poder de hacer el bien y es nuestro deber moral hacerlo». La propuesta fue aprobada por unanimidad. En los meses siguientes, la empresa no solo se recuperó del fraude de Rodrigo, sino que se convirtió en un modelo de negocio ético y sostenible. Diego, por su parte, pudo volver a la universidad para terminar sus estudios, esta vez con una beca completa proporcionada por la empresa familiar. Carmen fue nombrada directora del nuevo programa de responsabilidad social corporativa. La transformación de Ernesto no se limitó solo a los negocios. Su experiencia en las calles había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la vida y las relaciones humanas. Comenzó a dedicar gran parte de su tiempo libre a trabajar como voluntario en comedores sociales y albergues para personas sin hogar. En uno de estos albergues, Ernesto conoció a María, una mujer de su edad que había perdido todo debido a una enfermedad catastrófica. La historia de María tocó profundamente a Ernesto, y pronto se encontró visitando el albergue con más frecuencia, siempre buscando la compañía de María. «¿Sabes, María?», le dijo un día mientras compartían un café. «Nunca pensé que encontraría una conexión tan profunda con alguien después de todo lo que he pasado». María sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y comprensión. «A veces, Ernesto, tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Su amistad floreció, convirtiéndose en un pilar importante en la nueva vida de Ernesto. María, con su sabiduría y compasión, le ayudó a procesar muchas de las emociones complejas que aún luchaba por entender. Mientras tanto, la relación entre Ernesto y su familia continuaba fortaleciéndose. Carmen, que una vez había sido distante y resentida, ahora pasaba horas conversando con su padre, reconstruyendo el vínculo que se había perdido hacía tantos años. «Papá», le dijo un día, con lágrimas en los ojos, «lamento tanto el tiempo que perdimos, pero estoy tan agradecida de tenerte de vuelta en mi vida». Ernesto abrazó a su hija, sintiendo una oleada de amor y gratitud. «Yo también lo lamento, mi niña, pero tenemos el resto de nuestras vidas para recuperar el tiempo perdido». Diego, por su parte, se había convertido en el orgullo de Ernesto. El joven no solo sobresalía en sus estudios universitarios, sino que también había desarrollado una pasión por el trabajo social, inspirado por la experiencia de su abuelo. Un año después del fatídico día en que Diego encontró a su abuelo hurgando en la basura, la familia Salgado celebraba la Navidad en la antigua mansión de Ernesto. La casa, una vez símbolo de opulencia y aislamiento, ahora rebosaba de calidez y risas. Ernesto, sentado junto a la chimenea con su bisnieta recién nacida en brazos, reflexionaba sobre el increíble giro que había dado su vida. «¿Sabes, Diego?», Swingo dijo a su nieto, que estaba sentado a su lado. «Perderlo todo fue lo mejor que me pudo pasar. Me enseñó el verdadero valor de la familia, del amor, de la compasión. Me hizo darme cuenta de que el éxito no se mide en dinero o poder, sino en las vidas que tocamos y mejoramos». Diego sonrió, tomando la mano de su abuelo. «Y tú has tocado y mejorado muchas vidas, abuelo, especialmente la mía».
Mientras la familia se reunía alrededor del árbol de Navidad para intercambiar regalos, Ernesto no pudo evitar que una lágrima de felicidad rodara por su mejilla. Había perdido una fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso: una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Y así, en esa noche de Navidad, rodeado del amor de su familia y con el conocimiento de que su empresa ahora estaba haciendo una diferencia positiva en el mundo, Ernesto Salgado se dio cuenta de que, a sus 73 años, su vida apenas estaba comenzando. La historia de Ernesto Salgado se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial. Muchos lo veían como un ejemplo de redención y transformación, no solo personal, sino también corporativa. Su experiencia en las calles había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la riqueza, el poder y la responsabilidad social. Bajo la nueva dirección de Ernesto y con la ayuda de Diego, la empresa familiar se convirtió en pionera en prácticas empresariales éticas. Implementaron políticas de salario justo, programas de capacitación para personas en situación de calle y destinaron un porcentaje significativo de sus ganancias a proyectos de desarrollo comunitario. Diego, que había heredado la visión empresarial de su abuelo, pero con un enfoque más moderno y social, propuso la creación de una incubadora de empresas sociales dentro de la compañía. Esta iniciativa permitía a jóvenes emprendedores desarrollar proyectos que no solo fueran rentables, sino que también tuvieran un impacto positivo en la sociedad. «Abuelo», dijo Diego un día, mientras revisaban los planes para la incubadora, ¿alguna vez imaginaste que tu experiencia en la calle nos llevaría a esto? Ernesto sonrió, con una mezcla de orgullo y humildad en su rostro. «Nunca, hijo, pero me alegra que algo bueno haya salido de esa terrible experiencia. Cada día agradezco que me hayas encontrado». La relación entre Ernesto y Diego se había fortalecido enormemente. El abuelo veía en su nieto no solo a su sucesor en los negocios, sino también al hijo que Rodrigo nunca llegó a ser. Diego, por su parte, encontró en Ernesto no solo un mentor, sino también un modelo a seguir en cuanto a resiliencia y capacidad de reinvención. Sin embargo, no todo era perfecto. Rodrigo, que había sido condenado a prisión por sus delitos financieros, seguía siendo una sombra en la vida de la familia. Ernesto, a pesar del daño que su hijo le había causado, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y culpa por el destino de Rodrigo. Un día, mientras Ernesto y Diego discutían sobre el futuro de la empresa, Carmen entró en la oficina con una expresión preocupada. «Papá, Diego, Rodrigo ha solicitado una visita en la casa. Quiere vernos a todos», dijo Carmen, con voz temblorosa. El silencio que siguió fue tenso. Diego fue el primero en romperlo. «No tenemos por qué ir. Después de todo lo que hizo…» Pero Ernesto levantó una mano, interrumpiéndolo. «Iremos. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo y tu tío. Quizás esta sea una oportunidad para sanar viejas heridas». La visita a la prisión fue emocionalmente agotadora. Rodrigo, despojado de su arrogancia anterior, parecía un hombre quebrado. Cuando vio a su padre, hermana y sobrino entrar en la sala de visitas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo lo siento mucho», fueron sus primeras palabras, apenas un susurro. «Sé que probablemente no me crean, pero estos meses en prisión me han hecho darme cuenta de lo terrible que fui. Papá, lo que te hice es imperdonable». Ernesto miró a su hijo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que una vez había sido. «Rodrigo», dijo finalmente, «lo que hiciste nos lastimó profundamente a todos, pero estamos aquí. Eso tiene que significar algo». La conversación que siguió fue difícil, llena de confesiones dolorosas y disculpas tardías. Rodrigo reveló que su ambición desmedida había sido impulsada por un profundo sentimiento de inadecuación, siempre sintiéndose a la sombra de las expectativas de su padre. «Nunca fue mi intención que te sintieras así», dijo Ernesto, con pesar en su voz. «Quizás, en mi afán por construir un imperio,
descuidé lo más importante, mi familia. Al final de la visita, aunque las heridas seguían abiertas, se había dado un primer paso hacia la reconciliación. Diego, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente habló. «Tío Rodrigo, lo que hiciste fue terrible, pero si el abuelo pudo perdonarme a mí y a mi madre después de años de separación, creo que también puede haber esperanza para ti». Esas palabras parecieron tener un profundo impacto en Rodrigo. Por primera vez en años, vio a su familia no como competidores o herramientas para su ambición, sino como personas que, a pesar de todo, aún se preocupaban por él. En los meses siguientes, la familia Salgado trabajó duro no solo en la empresa, sino también en reconstruir sus relaciones. Ernesto, con la ayuda de Diego y Carmen, estableció un programa de reinserción laboral para exconvictos, inspirado en parte por la situación de Rodrigo. «Si vamos a hablar de segundas oportunidades», dijo Ernesto a la junta directiva, «tenemos que estar dispuestos a darlas, incluso a aquellos que la sociedad ha descartado». El programa fue un éxito, no solo ayudando a exconvictos a reintegrarse a la sociedad, sino también cambiando la percepción pública de la empresa. La historia de redención de los Salgado se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios de todo el mundo. 2 años después de su encarcelamiento, Rodrigo fue liberado por buena conducta. Su salida de prisión fue discreta, lejos de las cámaras y la atención mediática que una vez había buscado con tanto ahínco. Para sorpresa de todos, Rodrigo no buscó volver a la empresa familiar. En su lugar, se ofreció como voluntario en un comedor social, el mismo al que Ernesto había acudido durante sus meses en la calle. «Necesito hacer esto», explicó Rodrigo a su familia. «Necesito entender realmente lo que papá vivió y tal vez, en el proceso, encontrar un poco de redención». Ernesto, conmovido por la decisión de su hijo, decidió acompañarlo en su primer día de voluntariado. Juntos, padre e hijo, sirvieron comida a personas sin hogar, escucharon sus historias y, por primera vez en mucho tiempo, realmente se escucharon el uno al otro. Mientras tanto, la empresa seguía prosperando bajo la dirección conjunta de Ernesto y Diego. La combinación de la experiencia y sabiduría de Ernesto con la innovación y visión social de Diego resultó ser imbatible. La compañía no solo recuperó su posición en el mercado, sino que se convirtió en un modelo de negocio ético y sostenible. Carmen, por su parte, se había convertido en una figura respetada en el mundo de la responsabilidad social corporativa. Su programa de ayuda a familias en riesgo de exclusión social estaba siendo replicado por otras empresas en todo el país. Un día, mientras la familia cenaba junta, algo que se había convertido en una tradición semanal, Diego hizo un anuncio sorprendente. «He estado pensando, quiero crear una fundación, una que se dedique específicamente a ayudar a personas mayores en situación de calle. La llamaré Segunda Primavera, en honor al abuelo». La mesa quedó en silencio por un momento, y luego Ernesto comenzó a aplaudir, con lágrimas en los ojos. «Diego, esa es una idea maravillosa. Cuenta conmigo para lo que necesites». Rodrigo, que había sido invitado a la cena familiar por primera vez desde su liberación, añadió tímidamente: «Si me lo permiten, me gustaría ayudar también. Quizás pueda compartir mi experiencia en gestión para que la fundación funcione eficientemente». La oferta de Rodrigo fue recibida con sorpresa, pero también con cauto optimismo. Era un pequeño paso, pero significativo en el camino hacia la completa reconciliación familiar. A medida que la noticia de la nueva fundación se extendió, la historia de los Salgado volvió a captar la atención del público. Pero esta vez no era una historia de codicia y traición, sino de redención, perdón y el poder transformador del amor familiar. Periodistas de todo el país querían entrevistar a Ernesto, fascinados por cómo su experiencia en las calles había llevado a una transformación tan profunda, no solo de su vida, sino de toda su familia y su empresa.
En una de estas entrevistas, le preguntaron a Ernesto si alguna vez había imaginado que su vida daría un giro tan dramático. Ernesto sonrió con esa mezcla de sabiduría y humildad que lo caracterizaba ahora. La vida, dijo, tiene una forma curiosa de enseñarnos sus lecciones más valiosas. A veces tenemos que perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa. Yo tuve la suerte de tener una familia que no se dio por vencida conmigo, que me dio una segunda oportunidad cuando más lo necesitaba. Y eso, créame, vale más que todas las riquezas del mundo. La Fundación Segunda Primavera se inauguró en el aniversario del día en que Diego encontró a Ernesto en la calle. El evento de inauguración fue una mezcla emotiva de celebración y reflexión. Ernesto, rodeado de su familia, cortó la cinta de apertura del primer centro de día para ancianos sin hogar. Este lugar, dijo Ernesto en su discurso, es un testimonio de que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Cada persona que entre por estas puertas encontrará no solo un refugio, sino una oportunidad para reescribir su historia. Mientras Ernesto hablaba, Diego observaba a su abuelo con orgullo y admiración. Pensó en cómo un encuentro casual en una fría mañana de Madrid había desencadenado una serie de eventos que no solo habían transformado a su familia, sino que ahora estaban impactando positivamente en la vida de cientos de personas. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y la familia estuviera reunida en la sala de estar de Ernesto, Diego levantó su copa para un brindis. Por el abuelo Ernesto, dijo, que nos enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los corazones que tocamos y las vidas que mejoramos. Todos levantaron sus copas, incluso Rodrigo, que poco a poco estaba encontrando su lugar en la familia nuevamente. Ernesto, sentado en su sillón favorito, miró a su alrededor con los ojos húmedos de emoción. Vio a su hija Carmen, fuerte y compasiva, a su nieto Diego, inteligente y visionario, a su hijo Rodrigo, arrepentido y en busca de redención. Y se dio cuenta de que, a sus 75 años, tenía más de lo que jamás había soñado. No en términos de riqueza material, sino en el amor de su familia, en el propósito renovado de su vida y en la oportunidad de marcar una diferencia real en el mundo. Mientras la noche avanzaba y la conversación fluía, Ernesto pensó en todas las personas que aún estaban en las calles, enfrentando los mismos desafíos que él había enfrentado. Se prometió a sí mismo que, mientras tuviera aliento, seguiría trabajando para hacer una diferencia en sus vidas. Porque al final, esa era la verdadera herencia que quería dejar. No un imperio empresarial, sino un legado de compasión, perdón y segundas oportunidades. Un recordatorio de que, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza para un nuevo amanecer. Y así, en esa cálida noche de celebración, rodeado del amor de su familia y con el corazón lleno de propósito, Ernesto Salgado se dio cuenta de que su vida, lejos de terminar, estaba apenas comenzando su capítulo más significativo. Un capítulo no de acumulación, sino de dar, no de poder, sino de servicio. Y en ese dar, en ese servir, había encontrado la verdadera riqueza que había buscado toda su vida. A medida que pasaban los meses, la Fundación Segunda Primavera crecía y florecía bajo la guía conjunta de la familia Salgado. Ernesto, a pesar de su avanzada edad, se involucraba activamente en las operaciones diarias, a menudo pasando horas conversando con los residentes, escuchando sus historias y ofreciendo palabras de aliento. Un día, mientras Ernesto realizaba su ronda habitual por el centro, se encontró con un hombre mayor que le resultaba extrañamente familiar. El hombre, llamado Julio, tenía aproximadamente la misma edad que Ernesto, pero los años en la calle habían dejado una huella profunda en su rostro. Mientras conversaban, Ernesto se dio cuenta de que Julio había sido uno de sus compañeros de universidad.
alguien que había perdido de vista hacía décadas. La vida de Julio había tomado un giro dramático después de perder a su familia en un accidente de tráfico, llevándolo a una espiral de depresión y eventualmente a las calles. Esta revelación sacudió a Ernesto hasta la médula. Se dio cuenta de que el destino de Julio podría haber sido fácilmente el suyo, si no hubiera sido por el encuentro fortuito con Diego aquel día fatídico. Impulsado por este encuentro, Ernesto propuso una nueva iniciativa a la junta directiva de la fundación, un programa de mentoría donde executivos y profesionales jubilados pudieran ofrecer orientación y apoyo a personas que estaban luchando por reconstruir sus vidas. Todos tenemos algo que ofrecer, explicó Ernesto a la junta. Nuestra experiencia, nuestros contactos, nuestras habilidades. Podemos ser el puente que estas personas necesitan para volver a conectar con la sociedad. La propuesta fue aprobada por unanimidad y pronto el programa Puentes de Esperanza se puso en marcha. Ernesto mismo se ofreció como mentor de Julio, ayudándolo a recuperar su confianza y a redescubrir sus habilidades como ingeniero retirado. Mientras tanto, Diego había estado trabajando en una idea innovadora para expandir el alcance de la fundación. Inspirado por su experiencia en tecnología, propuso el desarrollo de una aplicación móvil que conectara a personas sin hogar con recursos y oportunidades en tiempo real. Imaginen esto, dijo Diego en una reunión familiar. Una persona sin hogar puede usar la aplicación para encontrar el refugio más cercano, ver dónde se están ofreciendo comidas gratuitas o incluso conectarse con oportunidades de trabajo temporal. Podríamos revolucionar la forma en que abordamos la falta de vivienda. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto Diego se encontró liderando un equipo de desarrolladores para hacer realidad esta visión. Rodrigo, ansioso por contribuir de manera significativa, se ofreció para gestionar la logística y las asociaciones necesarias para que la aplicación funcionara en el mundo real. Carmen, por su parte, se enfocó en ampliar el alcance de los programas de prevención de la Fundación. Trabajando con escuelas y comunidades locales, desarrolló talleres y programas educativos diseñados para abordar las causas fundamentales de la falta de vivienda antes de que se convirtieran en crisis. Un día, mientras la familia se reunía para cenar y discutir los avances de sus diversos proyectos, Ernesto los sorprendió con un anuncio inesperado. He estado pensando, comenzó con una mirada de determinación en sus ojos, que quiero escribir un libro, no solo sobre mi experiencia en las calles, sino sobre todo lo que hemos aprendido y logrado desde entonces. Quiero que sea una guía para otras personas y organizaciones que quieran hacer una diferencia real en la vida de los más vulnerables. La familia recibió la noticia con entusiasmo. Diego incluso sugirió que el libro podría ir acompañado de un documental para llegar a un público aún más amplio. «Abuelo», dijo Diego con una sonrisa, «tu historia podría inspirar a personas en todo el mundo. Imagina cuántas vidas podrías tocar». Ernesto asintió, emocionado por la posibilidad. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a no rendirse, a encontrar esperanza en los momentos más oscuros, entonces habrá valido la pena compartirla. A medida que Ernesto comenzaba a trabajar en su libro, se dio cuenta de que el proceso de escritura era terapéutico. Revivir sus experiencias, tanto las dolorosas como las inspiradoras, le ayudó a procesar emociones que había mantenido enterradas durante mucho tiempo. Un capítulo particularmente difícil de escribir fue el que trataba sobre su relación con Rodrigo. Ernesto se encontró luchando por encontrar las palabras adecuadas para describir el dolor de la traición, pero también el poder sanador del perdón. Rodrigo, al enterarse de las dificultades de su padre con este capítulo, se ofreció a colaborar. Juntos, padre e hijo, pasaron largas horas discutiendo su pasado, enfrentando verdades incómodas y, en el proceso, fortaleciendo aún más su renovada relación.
Mientras el libro tomaba forma, la aplicación desarrollada por Diego se lanzó con gran éxito. En su primer mes, ayudó a conectar a cientos de personas sin hogar con recursos vitales y oportunidades de empleo. La prensa nacional se hizo eco de la iniciativa, presentándola como un modelo innovador para abordar la falta de vivienda en la era digital. El éxito de la aplicación atrajo la atención de inversores y filántropos de todo el mundo. Pronto, la Fundación Segunda Primavera se encontró en el centro de una red global de organizaciones dedicadas a combatir la falta de vivienda y la pobreza. Ernesto, observando cómo su pequeña idea había crecido más allá de sus sueños más salvajes, se sentía abrumado por la gratitud y la humildad. En una entrevista con un periódico nacional, reflexionó: «Cuando estaba en las calles, mi mundo se había reducido a la siguiente comida, el próximo lugar seguro para dormir. Nunca imaginé que esa experiencia dolorosa se convertiría en la semilla de algo tan hermoso y transformador». Me recuerda que no debemos subestimar el poder de las pequeñas acciones de bondad. Nunca sabemos cómo un simple acto de compasión puede desencadenar una ola de cambio positivo. El libro de Ernesto, titulado De la acera a la esperanza, un viaje de redención y propósito, se publicó un año después de que comenzara a escribirlo. Se convirtió rápidamente en un bestseller, tocando corazones y cambiando perspectivas en todo el mundo. En la presentación del libro, Ernesto se encontró rodeado no solo de su familia y amigos, sino también de muchas de las personas cuyas vidas había tocado a lo largo de los años. Julio, su antiguo compañero de universidad y ahora amigo cercano, estaba allí, orgulloso y emocionado de ver cuánto habían logrado juntos. Mientras Ernesto firmaba copias de su libro, una joven se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Señor Salgado», dijo, «su historia me ha dado esperanza. Yo también estuve en las calles y pensé que mi vida había terminado, pero ahora sé que puedo volver a empezar». Ernesto tomó las manos de la joven entre las suyas, profundamente conmovido. «Nunca pierdas la esperanza, querida. Cada nuevo día es una oportunidad para reescribir tu historia». Esa noche, mientras la familia Salgado celebraba el lanzamiento del libro, Ernesto miró a su alrededor con el corazón rebosante de gratitud. Vio a Diego discutiendo apasionadamente sobre nuevas características para la aplicación, a Carmen compartiendo ideas para expandir los programas de prevención, a Rodrigo hablando animadamente con algunos de los residentes de la fundación que habían sido invitados al evento, y se dio cuenta de que su verdadero legado no era el libro, ni siquiera la fundación. Era el cambio que había inspirado en su familia, la forma en que habían aprendido a usar sus talentos y recursos para hacer del mundo un lugar mejor. Mientras la noche avanzaba, Ernesto se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que había sido su vida. De la cima del éxito empresarial a las profundidades de la desesperación en las calles y de vuelta a un tipo diferente de éxito, uno medido no en riqueza material, sino en vidas transformadas y esperanzas renovadas. Y supo, con una certeza que le llenaba de paz, que este era el propósito para el que había sido destinado, que cada dificultad, cada triunfo, cada lágrima y cada sonrisa habían sido pasos necesarios en este camino. Mientras se preparaba para dar un breve discurso de agradecimiento, Ernesto miró a su familia una vez más y sonrió, porque sabía que, pase lo que pase, el legado de amor, compasión y servicio que habían construido juntos continuaría floreciendo, tocando vidas y sembrando esperanza por muchos años más. Y así, con el corazón lleno de gratitud y los ojos brillantes de emoción, Ernesto Salgado se dispuso a compartir unas últimas palabras de sabiduría, no como un exitoso empresario o un autor bestseller, sino como un hombre que había aprendido el verdadero valor de la vida en las circunstancias más inesperadas.